Saludos. Titulamos este vídeo Uruzdaur, sentido, emisión, creación, decodificación de la película El corazón del ángel número 13. Vamos a desarrollar este vídeo en unos 4 puntos fundamentales. Punto número 1, queremos expresar que con esta decodificación nuestro interés prioritario es compartir claves de comprensión de esta realidad. Es decir, no es tanto una película en concreto, sino es más bien llegar a una comprensión que nos facilite poder interpretar esta realidad que nosotros habitamos. Entonces, en el vídeo anterior nosotros hemos compartido un esquema estático de los conceptos de espíritu, alma y cuerpo. Y en este vídeo vamos a centrarnos, como su título indica su título, sentido, emisión, creación. Pues nos vamos a centrar no en un esquema estático, sino un esquema dinámico. Es decir, tenemos estos 3 cuerpos fundamentales de toda la realidad. Pues en sentido dinámico, ¿cómo se forman? ¿Cómo dependen uno de otro? ¿Y cuál es, dijésemos así, la dirección de la fuerza creativa? Porque esto es fundamental para poder entender la acción de Lucián y de la oscuridad en esta dimensión y en esta película. Entonces, un punto segundo, relacionado directamente con este primero, es que una comentarista, amiga en YouTube y en Facebook, pues nos hizo una pregunta, comentario, que a nosotros pues nos pareció interesante para llegar a discernir la diferencia entre estos 3 conceptos y sobre todo nos pareció fundamental y básico cómo se produce la emisión creativa, es decir, la emisión creativa del cuerpo y del alma, para poder responder a esta pregunta. Nosotros la respondimos y vamos a poner lo que nosotros respondimos a esta amable e inteligente comentarista, como expresa su pregunta. Pero queremos en este vídeo explicarlo algo mejor, algo más completo, porque lo consideramos muy importante. Ese sería el punto segundo, exponer esta pregunta que nos hicieron y nuestra respuesta. Y en el punto tercero, pues explicar esta contestación, es decir, comprender el movimiento esencial creativo, porque si comprendemos este movimiento esencial creativo, esto nos ayuda a distinguir o a discernir entre lo que es un ascenso y un descenso dimensional, porque de eso va esta película, va de un descenso dimensional de un ser humano engañado por Lucián o por la oscuridad. Y entonces esto también nos dará comprensión a lo que nosotros denominamos engaño necesario invasivo de Lucián, es decir, que es necesario engañarnos, si no, dijésemos así, si no se produce un ascenso de una oscuridad a una luz, como no sea mediante, dijésemos así, la propia entrega personal engañada. Y para explicar esto de un modo más simple y más sencillo, pues utilizamos un fractal, porque en esta realidad todos son fractales, todos siguen unas mismas leyes. Y por eso, y esas son las claves que nosotros queremos compartir. Y entonces la metáfora fractal sería el ejemplo de una cebolla parasitada. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando. Lo consideramos importante, nosotros ya hemos recomendado que estos vídeos, la persona, si en un momento no llega
no llega totalmente, como es normal, porque suponen una ruptura con todo lo que la persona normalmente, igual que nosotros, hemos ido asimilando a lo largo de la vida. Supone esa ruptura, pues que baje estos vídeos. No sabemos el tiempo que podrán estar disponibles. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. Entonces, en el punto segundo hemos dicho un comentario pregunta que nos motiva a explicar nuestra respuesta, que está basada en el movimiento creativo, es decir, en el sentido en que se produce las líneas de fuerza que crean este toroide universal. Y la pregunta era la siguiente que nos hicieron, o el comentario: no hace mucho me contaron un hecho real. El padre de un chico hindú que se estaba muriendo pasó su aliento a su hijo. Así creen que su alma vive ahora dentro de este chico. Pertenecen a una casta alta de la India. ¿Qué opinas, José? ¿Puede ser así? Y esto viene en relación con un vídeo anterior en que el protagonista, Johnny Faybury, pues ingiere el corazón de una víctima, y de esta manera, al menos, ese corazón realiza una transformación a nivel físico. Entonces, esto está en relación con ese vídeo anterior, porque supondría que entonces un padre de una casta superior, que podrían ser, y vean que casualmente son también cinco las clases fundamentales de las castas de esta antigua sabiduría de la India, 5, igual que la pentalfa de Lucian. Pues entonces un personaje con este conocimiento, podría ser un brahman o un sacerdote, pues al momento de morir, pues él expira su aliento, y como piensan y están adoctrinados en que ahí va el alma, pues entonces lo expira sobre su hijo, y entonces así él dijésemos así, nos quiere dar la idea de que de esa manera el padre fallecido pues va a vivir dentro del cuerpo de ese hijo. Entonces aquí en esta pregunta pues implica los conceptos de cuerpo, alma y espíritu. Por eso nosotros consideramos importante saber discriminar una cosa de otra y un concepto de otro. Entonces nuestra respuesta fue en síntesis nosotros dijimos que el alma no tiene acción sobre el espíritu, solo tiene facultad de recepción y no de acción. El espíritu sustenta al alma, pero el alma no puede actuar o violentar al espíritu. Por eso el alma del anciano, que sería la persona que fallece y expira su aliento sobre su hijo, por eso el alma del anciano no puede suplantar al alma de su hijo, porque eso es lo que se pretende, que entre el anciano, su alma en el hijo. Entonces no puede suplantar al alma de su hijo, porque el anciano no tiene acción, solo tiene recepción, pero no acción, ni siquiera sobre el espíritu que sustenta su alma, es decir, sobre su propio espíritu, pues no tiene acción ni poder el anciano, y menos aún, por tanto, sobre el espíritu que sustenta al alma de su hijo. Es decir, no puede de ninguna manera tener acción y desalojar a ese alma e introducirse el suyo, porque el alma de su hijo pues está también sostenida, dijésemos así, por este espíritu que no se puede tener acción sobre él, solamente recepción. Entonces esta fue la respuesta que dimos, pero ahora queremos explicarla, porque está en relación con el título de este vídeo, el sentido de la emisión de la pulsación de la energía del toroide central, ni más ni menos, que todo esto es equivalente, aunque estemos utilizando diferentes palabras. Entonces, esto nos ayudará Esto nos ayuda a comprender y dar esa respuesta. Entonces, vemos aquí el toroide universal. Entonces, el toroide universal, ya hemos dicho que desde este centro, que es el tercer centro, pues proyecta los dos ejes vórtices, y que concretados en un cuerpo físico humano, uno sería alma y otro sería cuerpo, o uno sería una parte más energética y otro menos energética, los dos en total equivalencia, porque no puede subsistir uno sin el otro. Entonces, en este ejemplo concreto sería: ¿puede un alma más antigua, que sería la del Brahman o la del padre, desalojar a otra alma de su cuerpo para ocuparla ella? Y dijimos nosotros, no. El movimiento creativo se direcciona
o se orienta o se tensa, porque todo es lo mismo, desde el centro hacia la corteza, desde este centro hacia la corteza. Y entonces vamos a ir comprobando que ese anciano estaría más en la corteza en relación con su hijo, porque su hijo sería más joven, sería un brote emitido, dijésemos así, por ese espíritu creativo. Y entonces desde esa corteza pues no se tiene acción, no se puede. Es lo que nosotros vamos a ir especificando algo más. Entonces, para situar en contexto general el toroide universal, y esto serían las líneas de fuerza, que esto es real y científico, como las líneas de la brújula, de una brújula. El electromagnetismo pues te proyecta estos dos tipos de líneas de fuerza, azules en dirección polo norte y amarillas dirección polo sur. Esto es objetivo y esto es científico, y aquí está nuestra interpretación simple y profunda: dos movimientos, vórtices en sentidos opuestos que las orientan, pero es el centro, se proyecta la emisión desde el centro hasta la periferia, es decir, desde lo reciente hacia lo anterior, y lo anterior sería lo viejo en relación con lo reciente, y esto está en relación con lo del Padre y el Hijo, incluso con todas las tipologías humanas, incluso de Lucian, que Lucian está situado en una esfera, es más antiguo, por eso sabe más, está más en la corteza y por eso tiene toda esa tecnología y todo ese conocimiento, pero la emisión de la fuente que lo clausura a Lucian, a sus servidores y a nosotros temporalmente, pues viene del centro, y esto te lo explica y te da clara comprensión. Entonces estamos viendo aquí también otra representación de las líneas del toroide universal, como desde un centro se van produciendo esferoides, líneas esferoides en ambos sentidos, y entonces estos serían las pulsaciones creativas sucesivas, que en un nivel concreto, una pulsación creativa sucesiva sería, por ejemplo, un día, donde estamos viendo el Sol que realmente realiza un recorrido circular. Eso sería ya para concretarlo mucho más. Pues entonces estas pulsaciones creativas sucesivas pues van creando capas más antiguas en relación a la periferia, a la corteza. Y por tanto, al estar más alejadas de ese centro, y más en la periferia y en la corteza, pues son menos energéticas, son menos potenciales, y también va creando cada pulsación creativa, pues va creando las capas más recientes que están más próximas evidentemente al centro, y por tanto son más energéticas. Por eso no es posible el camino desde una corteza hacia un centro. Si fuese así posible, pues estaría sobrando toda esta película y toda esta astucia de Lucian, porque no tendría por qué estar engañando. Y entonces esto realmente, que parece simplemente que nos lo sacamos de la chistera, pues es simplemente interpretar una realidad científica. En una realidad científica, la Tierra, aquí está, aunque le den otra interpretación a nivel oficial científico, pues la brújula tienen que ponértelo porque así es como funciona. Una brújula, si tú te desplazas, por ejemplo, en barco o en avión y vas con la brújula, pues si tú estás aquí en el ecuador, la brújula estará totalmente perpendicular y equilibrada en ambos lugares en relación con el ecuador, pero a medida que tú te vas acercando al polo norte, pues la brújula, una de sus partes, la parte más lejana a esta, pues se va subiendo hacia arriba hasta ponerse totalmente en relación perpendicular totalmente al eje terrestre. Y si haces lo contrario y te desplazas hacia el sur, pues la brújula pues hace lo contrario. La parte suya, esta que tenemos más cerca, pues es la que se va elevando hasta colocarse perpendicularmente. Es decir, esto nos está diciendo que desde este centro se emiten dos fuerzas en sentidos opuestos realmente, y que el centro es el autor de todo el magnetismo en todos los campos en la Tierra y en todo el cosmos. Estamos dando este modelo que son esferoides. Nosotros, este no es el nuestro modelo, nosotros lo titulamos y seguiremos con él, es el modelo cóncavo toroide, pero en este caso, como son esferas, pues nos da igual utilizarlo. Y entonces esto mismo, pues también la misma realidad científica, experimental, por ejemplo, con los movimientos de los vientos, pues aquí en relación con el ecuador, pues vemos que las corrientes del viento, pues estamos viendo una que va en sentido, dijésemos así,
así hacia la derecha, y en cambio pasando la línea del ecuador pues va en sentido contrario. Es exactamente lo mismo que se está reflejando aquí. Desde un centro se proyectan una emisión en dos direcciones, y entonces la pulsación y la emisión es desde el centro hacia la periferia. Esa es, dijésemos así, el movimiento de las energías que conectan el espíritu con el alma y con el cuerpo. Entonces decimos que el cosmos está ordenado mediante capas esferoides energéticos a partir de un centro, pulsación y emisor. Y entonces, y con la siguiente estratificación: de mayor actualidad, instantaneidad o potencialidad, a menor actualidad, potencialidad, es decir, hacia el exterior. Queremos decir que desde el centro y toda su creación más joven, pues se va propagando en capas más exteriores, y por tanto al estar más en el centro, que es donde se está pulsando, pues tienen mayor potencialidad, mayor energía, podemos decir, porque un niño cuando nace, pues en sí mismo, en su alma, por eso es muy valiosa y muy energética el alma de un niño, pues tiene una potencialidad que le va a permitir realizar una vida completa, desarrollándose esa potencialidad en acto. Y entonces, y lo contrario, pues a medida que te acercas a la corteza, esas capas que son más próximas a la corteza, pues tendrán menos potencialidad. Y el camino, por eso el camino siempre es del centro hacia afuera, hacia la periferia. Y Lucian y sus servidores está en las capas más exteriores. Tienen más conocimiento, más sabiduría, más tecnología. Sabiduría no, conocimiento, astucia. Mientras que el humano normal pues está, dijésemos así, como un brote más reciente, más ingenuo, y por eso de eso se sirven estas fuerzas de estos servidores, con Lucian a la cabeza, pues para acercarse a este centro mediante vampirización ilegítima realmente, aunque Lucian siempre él te dirá: yo te ofrecí la posibilidad, pero tú fuiste el que caíste, como le pasa al personaje de esta película, que es Harry Angel o Johnny Favory. Entonces nosotros vamos a poner aquí una metáfora explicativa, que es una cebolla parasitada, porque todo en realidad es fácil y toda la realidad refleja lo que estamos diciendo. Entonces cualquier persona que vea este sería nuestro modelo de la Tierra cóncava, que se proyecta desde un centro en capas de concavidad y convexidad, en dos capas. Entonces aquí, pero para simplificar y lo que nos interesa, aquí desde el centro pues se está produciendo la vida. Entonces vean que aquí es una parte más sutil. Incluso aquí muchas veces la persona, cuando raje una de estas cebollas, pues encontrará muchas veces un hueco vacío. Es decir, toda esta parte es más sutil, mientras que camino hacia el exterior la corteza se va poniendo más endurecida. Entonces estos son capas más recientes, y a medida que avanzas hacia la periferia son las capas más antiguas y más densas, podemos decir. Por tanto, nosotros estamos en el centro de nuestra creación, aquí en el punto de equilibrio, y Lucian pues está en la corteza. En esta corteza es mucho más antiguo, evidentemente. Nosotros somos como personas ingenuas que venimos aquí, y entonces él nos engaña, pero precisa engañarnos precisamente porque la emisión de la fuente que lo clausura a él y a nosotros pues viene del centro, y él no puede avanzar hacia el centro. Si pudiese avanzar hacia el centro, pues sobraría toda nuestra investigación y toda esta realidad que estamos decodificando, evidentemente. Entonces, para que lo veamos fácilmente, aquí pues ponemos que desde aquí vienen las líneas de fuerza de la emisión. Y esto también te explica que ese Brahman, ese hombre antiguo y sabio, entre comillas, que le han adoctrinado, pues mucho que al morir expulse su aliento o expire en su hijo, pues nunca podrá ir avanzando, porque la potencialidad de su hijo está más cerca de esta fuente, igual que nosotros en relación con Lucian, está más cerca, y nunca podrá avanzar hacia adelante. Y eso naturalmente explica que Lucian precise tentar para que el humano se desvirtúe a sí mismo. En estas cebollas imaginamos que está parasitada, porque realmente es así, toda esta corteza exterior, pues estos parásitos no pueden avanzar invasivamente, a no ser que las células más próximas, que seríamos nosotros los humanos,
nos desvirtuemos a nosotros mismos, nos desequilibremos y caigamos en estas trampas. Entonces, una vez desvirtuado, pues entonces sí, nosotros descendemos y Lucian y parte de sus servidores pues así ascienden. Y esta es la dinámica que parece infantil, pero que explica de una manera simple y sencilla por qué Lucian tiene que engañar. Porque tiene que conseguir que el mismo humano sea él el que ponga su propia energía, dijésemos así, en contra de sí mismo, es decir, que la desvirtúe. Entonces, nosotros seguiremos porque hemos puesto la manera más sencilla de la emisión de la fuente central. Pero esta emisión, pues, vamos a completarla porque es algo más complejo, evidentemente, en algún vídeo siguiente. Pero nos parece muy importante y revelador llegar a esta comprensión, porque te explica realmente por qué, teniendo toda la máxima tecnología, teniendo el máximo poder de engaño, incluso astral, Lucian puede engañarte mediante sueños, se puede presentar en visiones que tú creas espirituales, porque exteriormente tiene todo el poder de todas estas artimañas. ¿Por qué precisa que seas tú el que caigas en esta trampa y rompas la ley de tu propia conciencia y hagas lo que hizo equivocadamente pues Johnny Favory sacrificando a un semejante? Porque entonces ahí es el mismo Johnny Favory el que desciende, y eso lo utiliza Lucian, porque por la fuerza no podría Lucian. Por eso es tan importante despertar, y por eso estamos haciendo nosotros estos vídeos. No tenemos ningún otro motivo ni razón. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento